En nombre de la central, del el presidente del PIT-CNT, porque nos parece que el tema de la educación es un tema de la sociedad en su conjunto y por eso teníamos mucho interés en que estuviera presente la central y en particular su presidente Fernando Pereira, a quien mucho agradecemos que esté por aquí. Gracias, Fernando. Bueno, gracias. Cuando me invitó Marco dudé mucho porque este es de los temas que más etiqueta a las personas, ¿no? Te podés ir de una conferencia de esta siendo neoliberal o siendo ultraizquierdista solo por haber dicho un énfasis o haber colocado un tema, pero con 50 años ya me preocupa menos. Yo no sé por qué el Uruguay espera resultados tan positivos de la educación, se ha invertido tan poco a lo largo de toda su historia. Esta es la pregunta que siempre me formulo. Por ejemplo, el gasto por alumno en el año 1985 era de $565 y en el 2015 se cuatriplicó. Pero los países de la OCDE gastan $8.000 por alumno. Aún cuadriplicando el presupuesto educativo nacional, por lo menos en el gasto educativo por alumno, naturalmente estamos muy lejos de los resultados que muestran los países que integran la OCDE. La segunda pregunta que me formulo es ¿qué debería hacer el movimiento sindical? ¿Y por qué este tema no está entre las principales preocupaciones de los trabajadores? Si resulta que en el mundo, luego del libro de Jeremy Rifkin, El fin del trabajo, se perdieron unos 500 millones de puestos de trabajo, pero se construyeron 800 millones de puestos de trabajo nuevos. El problema es que no lo ocuparon las mismas personas. Los ocuparon personas que tenían mayores niveles de calificación. ¿Eso se puede ver a nivel planetario o se puede ver en nuestro país? Entonces, si los trabajadores tenemos una preocupación de este tipo, que es cómo prepararnos para el nuevo mundo del trabajo, no para el puesto de trabajo, para cuidar al trabajador. Y a ese trabajador la única forma que tenemos de cuidarlo es que tenga una educación formal de calidad y una formación profesional que se adapte a los cambios vertiginosos en el mundo del trabajo. Cuando Graham Bell inventó el teléfono para que llegara a 100 millones de personas demoró 85 años. La última aplicación de Apple, 35 minutos. Así que las transiciones lentas, estas que hacemos de defensa-ataque en el fútbol uruguayo, habrán servido para otras décadas de la sociedad global, pero ya no son aptas para el tránsito ni siquiera nacional. Ni siquiera nacional, que llegamos tecnológicamente siempre un poco más atrasados que el resto del mundo. Yo vi ahora en Alemania, en la empresa Siemens, imprimir 3D. Y podemos dejarlo como un dato de la realidad, pero lo cierto es que en minutos copian una pieza en níquel idéntica al original. Es decir, pueden hacer una pieza de un motor, cualquier motor, con la precisión milimétrica. No es que sea una fotocopia inexacta, con los agujeritos que lleva dentro la pieza. Por ejemplo, ahí yo vi que estaban haciendo un rotor idéntico al rotor que hicieron al que salió. En algunos minutos. Según ellos dicen, lo que hoy dura minutos, en 10 años va a ser menos de un segundo. 10 años. A esa velocidad se dan los cambios tecnológicos en el mundo y en América Latina. Y claro, entonces el problema, el paradigma es, y la pregunta que nos deberíamos formular es si la mayor parte de los uruguayos no necesitaríamos tener educación terciaria, que era un paradigma no formulado en otro momento. Y si la respuesta es que sí, es que nos tenemos que preparar para ese país, aunque al principio nos duela. Aunque al principio duela un poco. Y naturalmente hay que hacerse otras respuestas. ¿Es solo universalizar el acceso a primaria, secundaria, útil, a la universidad? ¿O es además democratizarlo? Es darle la oportunidad a los que menos tienen de que en verdad pueda llegar y alguien los pueda contener. La sociedad. No estaremos confundiendo demasiado rápido cuidar con educar y en la necesidad de colocar nuestro niño de 1, 2, 3 años. Cualquier solución la aplaudimos de pie.
Pero resulta que no estamos preocupados si ese niño está tomando conocimiento que otros niños sí lo están haciendo. ¿Acaso no nos duele en el alma que vayamos por cualquier parte del mundo y todo el mundo habla inglés y nuestros niños solo una pequeña parte? Yo el inglés la verdad que no lo quiero mucho, pero es un problema ideológico que tenía de chico y ahora que se me fue, estoy grande para aprender. Pero alguna cosa me queda, pues mi madre que era persistente me mandó como 7, 8 años. Pero estaba negado, absolutamente negado, neciamente negado. Entonces, lo que digo es, si todas estas preguntas las empezamos a formulárnoslas, y somos un país que la educación se ha privatizado poco, estuvimos hace unos días en una presentación sobre mercantilización, incluso en los últimos 20 años, incluso cayó la matrícula privada con respecto a la pública. Poco, pero cayó. Pero resulta que hay 200 millones de dólares que el Estado uruguayo exonera a los colegios privados. Y que no lo hace con las escuelas públicas, ni con los liceos públicos, ni con ninguna institución pública. No voy a hablar de la universidad porque no, capaz que el rector pide un poco más y les quita la NEP y esa no es la idea. La idea es más o menos mantener por las dudas. Dicho esto, creo que hay muchos debates abiertos, pero hay un debate que el movimiento sindical no debería dejar de dar, que es exigirle a la educación pública calidad. Ahora, el problema que yo siempre me formulo es que yo veo muchas escuelas y liceos públicos rotos en la televisión. No hay privados. Pues yo conozco liceos privados en malas condiciones, o en condiciones idénticas a los que están en malas condiciones en la pública. ¿No hay acaso problemas de aprendizaje en algunos colegios privados o en muchos de ellos? Sin embargo, no sale en ningún lado. Y si uno sigue la prensa, yo lamentablemente leo todos los diarios todas las mañanas de mi vida, todos. No sé si la totalidad de los diarios, pero los temas que me interesan. No hay una semana que no salga una mala noticia de la educación pública nacional. Ni una. Entonces la pregunta es, ¿por qué el que está mirando la televisión y mejora su capacidad económica, porque consigue un mejor salario, porque los consejos de salario le dan mejor condición de ingreso, no destina un poco de dinero y dice yo me aseguro una educación de calidad en la educación privada y mando a su hijo a la escuela privada o al liceo privado o incluso a la universidad privada, aunque tenga menor prestigio que la universidad pública y menor rendimiento que la universidad pública? Si está tan desacreditada la escuela pública o la educación pública, ¿y cuáles serían las políticas de fortalecimiento de la educación pública? Bueno, yo creo que hay que tener menos bolichitos y más interconexión entre los que son actores de la educación. Hay demasiado boliche abierto. Y todos los boliches arman su proyecto de educación, pero hay un solo país y un solo gobierno en la educación y debería haber un diálogo nacional de la educación que convocara a todos, sin tanto prejuicio, pero sabiendo que hay algunas diferencias. Que si la educación pública puede permitir superar la dependencia económica. Si el modelo de educación pública, no me lo planteo esto en el país de 3 millones, yo ahí comparto con Marcarián, creer que acá vamos a hacer la revolución continental me parece que en algún momento puede ser que lo hayamos pensado, o no, creo que no, pero no se trata de eso, se trata de ver si el modelo de desarrollo es acompañado por el modelo educativo y por el modelo de sociedad. Y tal vez esto esté en debate. Ahora, claro, está hablado transformar un tema que hace más de 30 años es botín electoral. No hay ningún otro tema. Ahora la seguridad. Yo qué sé. Yo he visitado las ciudades más peligrosas del mundo y realmente me sigo sintiendo seguro en Montevideo. Y no es que no me haya pasado nada porque me han robado en todas, no sé por qué, pero en todas las casas que he vivido. Pero claro, cuando uno ve los datos de Uruguay comparado con los datos de otros países de América Latina, cuando le hacen las entrevistas a los turistas ingenuos que llegan a Uruguay, dicen, ¿por qué viene usted acá? Dicen, porque este país es muy seguro. Y sin embargo, el primer tema de preocupación de los uruguayos es la seguridad. Entonces yo digo, cuando nos instalan temas que hay que cuidarlos, porque es obvio que se ha agravado, es obvio que hay una cantidad de dificultades y de inequidades.
Pero no hay dolor peor, no sé, o por lo menos para mí no hay dolor peor desde una organización sindical que ver que cada vez más los niveles de educación y la pobreza están más íntimamente ligados. Y decirlo en lo oral y después no tener prácticas concretas para que en los contextos socioculturales críticos se invierta más, se coloque los mejores recursos, se construya una política que complemente distintas áreas del Estado, pero también de la sociedad civil. No podemos hacernos cargo nosotros solo de los trabajadores asalariados afiliados a un sindicato. Esa gente no tiene sindicato porque probablemente nunca haya podido trabajar. Cuando uno mira el desempleo y la desigualdad, resulta que no tenés desigualdad entre hombres y mujeres hasta dos lugares. Hasta que llegás a los lugares de jerarquía, y sobre todo en el ámbito privado, porque ahí es absolutamente arbitraria la decisión de quién llega a tal lugar de jerarquía, y casi siempre, oigan esto, más del 90% de los casos las gerencias recaen en varones, aunque las mujeres tengan mayor educación formal, mayor formación profesional. Y en el otro sector, en las mujeres jefas de hogar, básicamente monoparentales. Nos tiene que romper el alma. Como militantes sindicales nos tiene que romper el alma que cuando se llega a la punta de la pirámide la quiebren y abajo de la pirámide tengamos un desastre bárbaro porque no encontramos todavía un modelo que contribuya a que esas personas accedan al mundo del trabajo y con ello al mundo de los derechos. Naturalmente que hay cambios que se han hecho y naturalmente que igual se va a seguir discutiendo durante mucho tiempo. Pero hay una foto de Hyundai armando autos, tiene más de 10 años, a mí me impresionó cuando la vi la primera vez, ahora es una foto más. Es una foto grandísima, por lo menos cuando la muestran, que están armando autos amarillos de Hyundai y no hay ni un ser humano. Son todos robots enormes de tamaño que arman todo el chasis del auto. Y el primer hombre se ve en el control de calidad a la salida del vehículo, cuando el vehículo sale de la planta de producción. Y eso tiene 10 años. Esa planta hoy, tecnológicamente, más o menos evolucionó, según lo que me dicen, unas 10 veces. Y sin embargo, a nosotros nos sigue sorprendiendo esa planta que tiene 10 años y que ya no existe ninguna de las máquinas que allí estaban instaladas. Entonces, el movimiento sindical tiene que lanzar una campaña, y una campaña que significa una demanda. Y la campaña es defender la escuela pública, como escuela democrática, laica, obligatoria, gratuita, democratizadora. Y la tiene que hacer incluso contra ideas que nos lograron colocar a nosotros en la cabeza. Por ejemplo, que nosotros podríamos formar nuestros propios liceos, o nuestras propias escuelas, o nuestros propios jardines de educación inicial. Nosotros, porque digamos, si pudiéramos hacer un convenio con determinada empresa o empresas, podrían ser nuestros hijos los salvados, si nos tocó en determinado lugar de trabajo. Pero imaginen que esa situación se dé en el sector doméstico. ¿Creen que allí podrían abrir un pequeño jardín asistencial? No hemos logrado que les llegue el sistema de cuidado. Entonces me da la impresión de que ir eliminando desigualdades también es poder mirarnos a los ojos y decir, nuestros hijos, los que están sentados acá en la mesa, los que son hijos nuestros, han accedido a inglés, a informática, a las nuevas tecnologías, han accedido a educación de calidad, han sido complementados por una biblioteca en su casa. Pero estamos hablando de otros hijos que no nacieron en esos hogares y que no tienen esos accesos. Y yo no me resigno a que la consigna esa que se construyó en algún momento en la FUN, no recuerdo muy bien si fue 95, 98, 97, no me acuerdo, que dice una escuela llena de pueblo y un pueblo lleno de escuela no sea una de nuestras principales tareas. Que los padres participen en el formato, en el diseño, en la discusión, en el ayudar a su hijo y en el darle el amor necesario para que la escuela pase por el niño y el niño pase por la escuela.
Y eso también está referido a la universidad y obviamente a la educación secundaria y a la UTU. Entonces el movimiento sindical no es que va a traer ideas para construir un plan nacional de educación. El movimiento sindical tiene que luchar por una educación popular y colocar las ideas que tenga, pero no las va a tener todas. Y parto de una base que conviene grabárnoslas a fuego. No conviene generar ninguna grieta con los docentes uruguayos. Y quiero decirlo, lamentándolo, que en los últimos 10 años el cuerpo docente ha sufrido ataques terribles de parte del Estado uruguayo. Y que si no cambia esa política, esa grieta termina por deshilachar todo esfuerzo propositivo en materia de educación. No hay cambios sin los maestros, sin los profesores, sin los funcionarios. No hay cambios. No hay cambios de laboratorio. No los hay. Hay que ir allí a la cancha de juego y ver junto con Tabaré por qué va a jugar Jiménez, seguramente porque un poco más rápido, pero mismo en el campo de juego, donde se aprende la táctica y la estrategia del campeonato. Está claro que nosotros vamos a impulsar en el movimiento sindical esta discusión. Pero quiero contarles esto, que cuando nos apuraron para convocar el Congreso de Educación, y el PCNT tiene algunos cupos para participar, nos costó que algún compañero del Ejecutivo levantara la mano. Nos costó. Y si no lo dijéramos, seríamos unos hipócritas. ¿Por qué nos costó? ¿Porque son muy perezosos nuestros compañeros? No, porque no le están dando el valor que para mi gusto puede llegar a tener un congreso de esta naturaleza. Ahora, ¿es culpa de nuestros compañeros o es culpa de que todavía no hemos hecho carne sobre la importancia que este tema se democratice, que la sociedad participe sin temores de la educación? Porque claro, si decís dos cosas que no están bien y alguien te rezonga el fondo, no vuelve nunca más, como en cualquier lugar de la vida. Entonces todos vamos a tener que agudizar nuestra tolerancia si de verdad queremos construir un sistema nacional, si de verdad queremos construir un diálogo nacional que escuche todas las voces. Y yo parto de la base de algo que dijo, creo que el profesor Marcarián. Esto no se resuelve con un diálogo partidario. No se resuelve. Sería bastante sencillo si se resolviera de esa forma. Se resuelve con un diálogo con los actores sociales, educadores, sociedad civil organizada y obviamente los partidos políticos que conforman parte de la sociedad. Pero como parte de la sociedad, no como parte exclusiva del debate. De lo contrario, vamos a estar en un estancamiento que cada cual le echará la culpa al boliche que tenga ganas y ningún boliche será el principal responsable. Lo que no quiere decir no tomar un dato en consideración, porque Delía era muy crítico, y bueno, yo en cierta medida lo compartía en ese momento, y se lo planteaba al decano de la universidad de aquel entonces, a Guarga, y antes a otros decanos, de que llegaban muy pocos hijos de trabajadores a la universidad. Y sin embargo, el último dato da un dato significativamente importante, que por primera vez en la universidad más de la mitad de los alumnos no son hijos de universitarios. Bueno, este es un dato que hay que analizar un poco más, seguramente hay gente que lo ha hecho, seguramente el INED le esté dando seguimiento a este dato y algunos otros organismos, y capaz que nosotros que somos dirigentes sindicales podemos tratar de transmitir algunas de estas cosas a nuestros afiliados. Ahora, esto va a cambiar el día que la sociedad organizada reclame los cambios y se comprometa con esos cambios. Pero para eso tiene que entender cuáles son los cambios que se están promoviendo. Muchas gracias.